Bueno, volvemos a la clase. Ahora vamos a meternos en la primera carta de Pedro. Eh, Hice en esta clase dos grabaciones. La primera tiene que ver ya para finalizar la carta de Santiago. Y ahora vamos a arrancar con la primera carta de Pedro, ¿verdad? Otra carta muy linda, que nos trae una enseñanza maravillosa. Como siempre digo, no se pierdan la oportunidad de leer la carta. No son tantos capítulos, son 5 capítulos nada más, así que 15 minutos, 20 media hora, ponele, ya leíste los 5 capítulos. Así que eh, te invito a que lo puedas hacer. Voy a compartir la pantalla y nos guiamos con la presentación. Muy bien. Primera de Pedro. Bueno, aquí me falló, hermanos, no es epístolas pastorales, es epístolas universales. Pero bueno, Pedro tiene un carácter muy pastoral, ¿eh? Lo vamos a ver después de ser el Pedro aguerrido, bueno, lo vamos a ver como un Pedro muy pastor, ¿verdad? Muy pastor. Muy bien. Bueno, es una carta preciosa. Diría este erudito bíblico, Gospel, Primera de Pedro. Es una de las piezas más conmovedoras de la literatura de la persecución. Recuerde que esta carta se escribe cuando la iglesia está en persecución, al igual que otras cartas que son más consoladoras, que son más de decir, por ejemplo, la carta a los hebreos también es una carta que se escribe en medio de la persecución. Y la carta de Hebreos dirá, muchos fueron perseguidos, aserrados, asesinados, muertos a espada. Eh, Todos lucharon por algo, pero no recibieron nada en esta vida. Eso dice la carta de Hebreos. Bueno, la carta de Pedro también nos hablará acerca de cómo el cristiano tiene que encarar, ¿no? La vida cristiana en un ámbito de persecución. El eco de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte, cuando él dijo, el Señor Jesús, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, se escuchará, parece ser que Pedro recordará este pasaje o este dicho de Jesús seguramente le, le impactó demasiado cuando el Señor dijo este dicho mientras estaba caminando. Y lo vamos a leer en el capítulo 3 versículo 14 cuando Pedro retome este tema y diga, mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Ven que tanto Jesús como Pedro utilizan el gozo, la dicha, ¿no? La bienaventuranza, tanto los que padecen persecución por la justicia y los que por causa de la justicia son perseguidos. En ambos casos hay bienaventuranza, hay gozo, hay alegría, hay bendición. Entonces, está muy conectado la carta de Pedro con el pensamiento de Jesús, porque vamos a ver un poco sobre quién escribió esta carta, ¿verdad? ¿Quién escribió esta carta? Bueno, hay una duda en los últimos años de la exégesis bíblica, que tiene que ver con esto. Un autor, un erudito llamado Renan, que era todo menos conservador, era muy liberal. Cuando hace su análisis de la primera carta de Pedro, ¿verdad? Escribe y dice, la primera epístola es uno de los escritos del Nuevo Testamento que han citado como genuinos desde siempre y unánimemente. Es decir, que es una carta que se ha aceptado tradicionalmente como una carta canónica, como una carta con la inspiración divina para pertenecer dentro del canon. Es decir, que
autores como Renan, ¿verdad? Eh, Muy críticos, pues reconocen el valor que tiene la primera epístola de Pedro. Pero en 1947, este otro autor, F. W. Bear, publica y llega a decir, no cabe la menor duda de que Pedro es un seudónimo, ¿no? Es decir, que hay la duda de que la carta de Pedro, a quien escribe, no le escribe Pedro, sino le escribe alguien en nombre de Pedro. Entonces hay un debate sobre la autoría petrina, sobre si efectivamente habrá sido el pescador, el discípulo del Señor, el que lo negó, quien haya escrito esta carta. Sin embargo, ¿verdad? El punto de vista tradicional que aceptamos sin la menor duda, porque este es el punto de vista de la mayoría de los biblistas, es de que la primera carta de Pedro fue escrita desde Roma, donde parece ser que Pedro termina sus días, y fue escrita por el mismo Pedro, este apóstol que no se llamaba Pedro, sino que se llamaba Simón. Pedro es un nombre teológico. Pedro es un nombre con una fuerte carga de significado, ¿no es cierto? Que tiene que ver con piedra o esa piedra resistente. Es Petros, ¿verdad? Petros, piedra. Cristo es Petra, roca, ¿no? Cristo es Petra, que es la roca inconmovible de los siglos, pero Pedro es Petros, que significa piedra pequeña, ¿no? Entonces, se cree que Pedro tradicionalmente sí escribió esta carta. Está en duda si fue hacia el año 67, es probable que no, porque Pedro muere antes que el 67. Pero podemos decir que es una carta que en los días que siguieron inmediatamente a la primera persecución de cristianos dirigida por el emperador Romano Nerón, se dirigió principalmente a los cristianos que estaban en Asia Menor, que se mencionan en el primer versículo. Si ustedes leen el primer versículo de Primera de Pedro, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, bueno, fueron los lugares donde más se generalizó, se focalizó la persecución por este terrible emperador llamado Nerón. Luego entonces, hermano, nosotros vamos a dar por sentado que la primera carta de Pedro sí es efectivamente petrina, ¿verdad? Sí es efectivamente de, de Pedro y me parece que eso es muy importante que nosotros lo sepamos porque va a sacar mucho jugo y mucha satisfacción considerar que estamos leyendo una carta de este gran apóstol, uno de los principales apóstoles del Señor, que tuvo un liderazgo muy fuerte. Tan es así que hubo una iglesia petrina, diríamos, ¿verdad? Una iglesia de Pedro, es decir, un grupo de cristianos que se identificó con la figura de Pedro y con su teología. Así como también hubo una iglesia paulina, ¿verdad? De un grupo de cristianos que se identifica con la teología de Pablo, pero la que predomina en esencia es la teología paulina, ¿verdad? El pensamiento de Pablo. Pedro no figura, Pedro con el tiempo se desvanece, no es el primer papa, no es el primado de Pedro. Pedro se desvanece, quien toma fuerza en el Nuevo Testamento, pues es Pablo. Al menos tenemos 13 cartas de él. Pedro tenemos una. Entonces, vean quién impuso el pensamiento en el Nuevo Testamento. Así que la duda de que si fue Pedro, el discípulo del Señor, el que escribió esta carta o no, bueno, la mayoría de los eruditos sigue considerando que fue el apóstol del Señor. Ahora, ¿quién era Pedro, hermanos? Vamos a ver un poquitito de su historia. Dice, en los días del ministerio terrenal de Jesús, Pedro rechazó la idea de que un Mesías tuviera que sufrir. Bueno, decía, no puede ser que el ungido de Yahvé, el siervo de Jehová, tenga que sufrir de una manera tan terrible
Y en el relato que aparece en el Evangelio de Mateo, capítulo 16 del 21 al 23, Pedro le reconviene al Señor, le dice, Señor, no vayamos a Jerusalén, vámonos para otro lado, no permitas que te maten. Y eh, este, y termina diciéndole, creo que no es necesario que vos termines en la tumba, en Jerusalén, muerto. Ese episodio es muy interesante, que está en el 16 21 al 23. Después de que Pedro ha confesado, viste, que Jesús es el Mesías, después de que hace la confesión cristológica más importante y después de que Jesús anuncia a sus discípulos que es necesario, que tiene que ir a Jerusalén para padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y ser muerto. Pedro entonces dice que lo toma aparte, lo reprende, le empieza a decir, pero vos estás mal, ¿qué te pasa? ¿Cómo vos vas a permitir que esto suceda en tu vida? ¿No? Entonces le dice, Señor, comenzó a reconvenirle y le dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera permitas que esto te pase. Y Jesús termina diciéndole, Pedro, quítate de mí, porque actúas como Satanás. Bueno, este Pedro es el que tenemos ahora, ¿no? Ahora ya más anciano, ¿no? En su carta ya no es ese joven, como todos los jóvenes que algún día fuimos, ¿no? Indomables. Bueno, ahora ya no. También es quien resiste a los que vinieron a arrestar a Jesús. Pedro tenía un carácter, o Simón tenía un carácter muy fuerte. Y recuerdan que cuando vinieron la turba con Judas y con los principales sacerdotes y con la guardia, vinieron a arrestar al Señor. Dice que Pedro no se aguantó la bronca, viste, que tenía, saca la espada y le corta la oreja a Malco, que era el siervo del sumo sacerdote. O sea, y Jesús le dice, mira, tranqui, no pasa nada. Jesús sana la herida de Malco. No sabemos si le devolvió la oreja o no, o solamente le detuvo el sangrado. Pobre Malco quedó sin oreja, ¿no es cierto? Pero vemos claramente el Pedro impetuoso, el Pedro que no se aguanta, el Pedro que dice, ustedes no se van a salir con la suya, ¿no? No se van a ir tan limpios, ¿verdad? Luego también tenemos a cuando Jesús lo reprendió y le dijo a Pedro, devuelve tu espada porque el que a espada muere, el que espada mata, a espada muere. Y bueno, después lo vemos en una escena, ¿no? Cuando están en el patio del sumo sacerdote Anás, eh, o más bien Caifás, pero están en el patio de Anás, donde el Señor fue interrogado y según el testimonio de Juan, dice que, bueno, Pedro termina negándolo 3 veces. No lo conozco, no sé quién es ese, pero vos sos igual, hablas igual que el Galileo, tenés los mismos modos. Nosotros te vimos algún momento con él, pero yo no lo conozco, no sé quién es. Tan locos, ese tipo debería morir, mátenlo, porque la palabra dice que empezó a maldecir al Señor. Bueno, este es el Pedro. Y el momento más difícil para Pedro, ¿verdad? Creo que es el punto de quiebre en donde él empieza a tomar otro rumbo su vida, es cuando el Señor lo mira. La mirada del Señor no es de reproche, ¿no? Que eso es lo peor, ¿viste? A veces cuando vos metiste la pata y la persona otra no te dice nada, solo te mira con ternura o con amor y dice, che, no me mires así, prefiero que me grites, que me golpees, que me digas cualquier cosa, pero por favor, no me mires así. Bueno, eso fue lo que le pasó a Pedro, porque en la mirada del Señor no había evidentemente ningún rasgo de culpa o de bronca o de reproche a Pedro, y bueno, eso lo quebró. Así que Pedro sale, llora amargamente y su llanto es tan fuerte que creo que lo recordó todos los días de su vida. Sus lágrimas se convierten en gozo, ¿verdad? Cuando al final el Señor resucita. Lucas lo refleja en el capítulo 24,
después de que ha llorado amargamente Pedro por la traición que le ha hecho a su amigo, Lucas nos dice, y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban más maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Cuando Jesús se le aparece a sus discípulos. Ellos estaban llenos de alegría, de gozo, qué sé yo, hermano, de volver a ver al Señor vivo cuando vieron días atrás cómo murió. Bueno, Pedro también fue llenado de gozo. Y fue restaurado al compañerismo con el Señor cuando en ese diálogo, ¿verdad? Que sabemos que Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te quiero. Pedro, ¿me amas? Señor, sabes que te quiero. Pedro, ¿me quieres? Sabes, Señor, que te amo. Apacienta mis ovejas. Entonces hay una nueva encomienda de parte de Jesús hacia Pedro, ¿no es cierto? Y es restaurado en este compañerismo, no de culpa, sino de inclusión, y el Señor le da la misión de predicar. Así que a la luz de estos acontecimientos, no es posible que Primera de Pedro 1.3 incluya un testimonio personal. O sea, todo esto fue Pedro y ninguna de estas cosas, al menos hasta la cuarta, fue buena. La quinta y la sexta, ¿verdad? Fueron ya como elementos de gracia. Porque Pedro 1.3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. O sea, ¿quién entendía mejor la misericordia del Señor? Pues Pedro, evidentemente. Nos hizo renacer. Pedro sabía que él había vuelto a nacer. Jesús le dio un toque de gracia, ¿verdad? Y le dio una nueva oportunidad. Nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Qué le dio más gozo a Pedro? Pues que Jesús haya resucitado, ¿no? Por si no, imagínense, si el Señor no hubiera resucitado, Pedro se hubiera quedado con ese cargo de conciencia toda la vida, de haberlo negado. Entonces, a la luz de esto, podríamos pensar que lo que está escrito en Primera de Pedro 1.3 no es algo que lo refleja él, porque, como dije, alaba a Dios diciendo, bendito sea Dios, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, etcétera. Pedro ahora no niega, Pedro testifica. Pedro ahora habla acerca de la resurrección de Jesús, porque Jesús ya se lo había dicho, era necesario que el Hijo del Hombre padezca por los ancianos, por los escribas que se ha muerto, pero que resucite el tercer día. Ahora, Pedro sabe lo que eso significa, ¿no es cierto? Entonces, Pedro vuelve a nacer ya no como ese hombre impaciente, ese hombre combativo, ese hombre que no mide las consecuencias. Ahora vemos un Pedro distinto que va a reflejar, se va a reflejar en su propia carta. Así que Pedro está muy presente en esta carta, acompañando sus recuerdos más antiguos. Ya cuando Pedro escribe esta carta y es muy anciano, está a punto de morir ya. Este, y bueno, ustedes saben que cuando uno ya va para morir, o ya el tiempo pasó, ¿viste? Y vos echas una mirada hacia atrás y bueno, te arrepentís de muchas cosas que hiciste cuando de joven, pero que ahora, bueno, ya tu mente cambió y ahora tenés otra actitud. Bueno, eso le pasó a Pedro. Bien, ¿cuáles son los temas principales que encontramos en esta carta muy personal y que Pedro comparte? Bueno, la segunda venida del Señor. Recuerden, como ya lo dije, Pedro, Pablo, Santiago, todos estaban conscientes y anhelaban y creían que la venida del Señor iba a ser inmediata. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por las siguientes citas. Dice 1:5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Es decir, los cristianos son guardados para la salvación que se revelará en el tiempo postrero. ¿Cuál es el tiempo postrero? Por la venida del Señor. ¿Eh? El tiempo que viene después, la nueva era, la era dorada que le conocían, la vida eterna, ¿no es cierto? Y que ésta vendría a ser inaugurada por la venida del Señor. En el 1:7 dice que los que se mantengan firmes en la fe estarán a salvo del juicio venidero. ¿Cuándo se establece el juicio? Pues en la venida del Señor.
Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se halla de una alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. La manifestación ya de Jesús el Cristo. El 1:13 dice, los cristianos tienen que esperar la gracia que vendrá con la revelación de Jesucristo. Dice, por tanto, ceñidos vuestros lomos de entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Debemos esperar la revelación de Jesucristo en su segunda venida. El capítulo 2, versículo 12, dice que se espera el día de la visitación. Y evidentemente el día de la visitación es la llegada de Jesús. Dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Cuando el Señor venga, ¿verdad? El testimonio de los cristianos va a ser mucho más poderoso. Y entonces la gente sabrá por qué el cristiano soportó lo que soportó. Otro versículo más que habla acerca sobre la venida del Señor como tema central de Pedro, ¿verdad? Es que el final de todas las cosas está cerca. Como dije, siempre hay esta idea de que Jesús vendrá pronto y el capítulo 4, versículo 7 dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Para ellos, el fin de los tiempos, el tiempo postrero, el día del juicio venidero, estaba muy cerca y podía suceder mañana. En el 4:13 nos habla también otro aspecto de la venida del Señor. Dice que los que sufran con Cristo se regocijarán con Él cuando se revele su gloria. ¿Y cuándo se va a revelar su gloria? Pues pronto, ¿verdad? Porque el fin de las cosas está cerca. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Un texto más es el 4:17, que dice que el juicio ha de comenzar por la casa de Dios. O sea, siempre juicio y venida del Señor son dos temas que van de la mano y por lo tanto el juicio iniciará con los cristianos. Dice el 4:17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, somos nosotros los primeros que daremos cuenta en la venida del Señor Jesucristo. En el capítulo 5, versículo 1, dice que el mismo autor, es decir, Pedro, está seguro de que participará de la gloria por venir. Él se cuenta dentro de los que recibirán al Señor, como dijo Pablo, en el aire, ¿verdad? Y así estaremos para siempre con Él. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. ¿Cuándo será revelada? Pues en la venida, en la segunda venida del Señor. Y finalmente tenemos el 5:4, que dice, cuando el pastor supremo aparezca, el cristiano fiel recibirá una corona de gloria. Es decir, cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿No? Incorruptible de gloria. Así que vean cómo de manera sistemática y sostenida Pedro creía profundamente en la segunda venida del Señor, pero que esta venida iba a ser inminente. Pues si nos atenemos a los hechos que nos plantean los evangelios sobre la vida de Pedro, pues nadie más querría en el mundo que el Señor volviera por segunda vez prontamente que Pedro mismo. A Pedro lo conoce, anhela, desea, pero evidentemente Pedro muere y el Señor no ha venido, pero él anhelaba la segunda venida del Señor con todas sus fuerzas. Así que es una carta que cuando nosotros querramos hablar sobre la segunda venida del Señor, podemos tomar esta carta. Fíjense que sucede les doy un dato curioso, ¿viste?
Aun cuando la Biblia, el Nuevo Testamento principalmente, muchos de los textos hablan acerca de la importancia que tiene la segunda venida de Cristo, Pablo era uno de ellos. Pablo era un ansioso, al igual que Pedro, de manifestar a sus lectores que Jesús iba a venir pronto. Fíjense que curiosamente nosotros como iglesia hemos dejado de lado ese deseo de Pablo y de Pedro. ¿No? La iglesia no predica sobre esto. Solo lo predicamos cuando sucede un evento catastrófico, ¿verdad? Una guerra, un tsunami, no sé, eventos, un terremoto, etcétera, ¿no? Y entonces ahí empezamos a hablar de que prepárate, hermano, porque la segunda venida está pronto. Pero pasa el fenómeno, ¿verdad? Pasa la guerra, pasa el temblor, pasa el tsunami, pasan un montón de cosas y nos olvidamos de eso. Pero cuando vemos a Pedro y a Pablo, ellos de manera sistemática lo plantean. Plantean que uno de los pilares de la fe cristiana es la segunda venida de Cristo. Bueno, en toda esta carta, como dije, es evidente que se espera la segunda venida del Señor. Es la razón para mantenerse firmes en la fe y vivir lealmente la vida cristiana. Leal, no real, lealmente la vida cristiana y resistir noblemente en medio de los sufrimientos que han venido y que vendrán después. O sea, lo que hace Pedro a sus lectores decirles, ¿verdad? Vale la pena sufrir por Cristo. Yo una vez le dije al Señor, Pedro lo recordó, una vez le dije al Señor, Señor, no, mejor no suframos, vayámonos, alejémonos, pero ahora Pedro dice, resistamos, no huyamos, no nos escondamos, porque Cristo viene, ¿verdad? Y entonces todo sufrimiento que nosotros tengamos tendrá una recompensa, tiene un sentido este sufrimiento. Así que sobre esta base, sobre este deseo muy vehemente en toda la carta, es razonable suponer que Primera de Pedro es muy temprana, que es una carta que no pudo haberse escrito después de la muerte de Pedro, ¿no? Y procede del tiempo cuando los cristianos esperaban ansiosamente la vuelta de su Señor en cualquier momento. Pedro y Pablo, hermanos, mueren más o menos entre el 64 y 66, ¿no? Algunos piensan que en el 65, por ahí. Bueno, entre esos años se da la muerte de estos dos grandes héroes de la fe, los pilares de la fe cristiana, y evidentemente, pues son, este, ah, es- esta idea que ellos promulgaban se mantiene hasta en tanto y cuanto ellos están vivos. Cuando ellos mueren y el tiempo pasa, bueno, ahí ya es otra cosa. ¿Ah? Ahí ya los autores ya no dicen Jesús va a venir pronto. Ahí ya los autores del año 70, 80, 90, 100, principios del segundo siglo, el mensaje ya no es Cristo va a venir por segunda vez, el mensaje es ¿por qué no ha venido el Señor? Esa es la pregunta ahora que hay que responder. ¿Por qué no ha venido? Entonces los autores bíblicos posteriores a Pedro y a Pablo van a decir, no, el Señor va a venir, por supuesto, esa es su promesa. Pablo lo creía, Pedro lo creía, Santiago lo creía. Este, solo que él sabrá cuándo. Mientras tanto, nosotros no bajemos los brazos. Entonces, viene toda una enseñanza de esos años, ¿verdad? Posteriores a la muerte de Pedro y de Pablo, en donde la enseñanza va a radicar no en la segunda venida, sino cómo tenemos que estar preparados nosotros para cuando llegue esa segunda venida. Pero seguramente el Señor vendrá. Bueno, toda esa generación murió, Jesús no vino hasta la fecha. Nosotros creemos que el Señor no ha venido, pero cuando alguien sufre persecución, cuando alguien está en problemas, siempre es lindo recordar que el Señor vendrá por segunda vez y establecerá un reino diferente y su recompensa y su galardón vendrá con nosotros. Bien, un segundo gran tema que encontramos es la sencillez de la organización. Está claro que la primera carta de Pedro representa un tiempo en que la organización de la iglesia era muy sencilla. Es decir, cuando Jesús muere,
los primeros cristianos empiezan a agrupar, se empiezan a organizar en distintos lugares, ¿no? Entonces surgen los judeocristianos, los judeohelénicos, los gentiles, etcétera. Los ebionitas, empiezan a aparecer distintos grupos, ¿verdad? Que van a reflejar el cristianismo. Bueno, pero como todo, nadie ha formado una iglesia. Pues de a poquito empiezan a organizarse y la organización es muy sencilla, ¿no? Como hoy ya como Iglesia de Dios Séptimo Día, por ejemplo, pues tenemos ya toda una estructura, tenemos una federación internacional, tenemos representantes de las zonas de la federación, tenemos un concilio, tenemos un consejo ejecutivo general, tenemos sobrevedores, pastores, diáconos, diaconisas, presbíteros, etcétera. O sea, ya es toda una estructura a veces un tanto complicada. Pero se cree que cuando Pedro escribió esta carta, pues no había todo eso. Por eso no cita los diáconos, como lo hace las cartas de Pablo, ¿verdad? Eh, que se cree que son tardías, las de Timoteo. Ya en Timoteo nos habla de diáconos, diaconisas, obispos, ya toda una estructura mucho más, ¿no? Eh, este, Ni el episcopos, que es el obispo, ¿verdad? Que empieza a aparecer en las epístolas pastorales, como dije, de Timoteo. Y llega a ser prominente en las cartas de Ignacio de Antioquía en la primera mitad del siglo segundo, ¿no? Los únicos ministros que se mencionan son los ancianos, son los únicos como que los líderes, son como que los pastores, diríamos, de la iglesia, ¿no? Pero todavía no hay todo esto que ya a la primera mitad del siglo segundo como que ya se va consolidando mucho más la estructura eclesial. Pero mientras escribe Pedro, que es una carta muy temprana, pues los únicos líderes que hay se les llaman ancianos, ¿no? O pastores. Por eso dice en el 5.1, ruego o exhorto a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano con ustedes, yo también compañero de ministerio. Entonces, por esa razón, también sería lógico suponer que Primera de Pedro es una carta que se escribe mientras Pedro está vivo, ¿verdad? Está vivo. Entonces, ya después, bueno, ya hubo muchos otros cargos dentro de la iglesia, pero en ese momento Pedro solamente reconoce a los ancianos o a los eh, pastores, podríamos decir un equivalente a pastor, o un presbítero también, pero que es la única función que tiene. Entonces, no hay una iglesia tan organizada, ¿no? No hay un concilio, no hay un sobrevedor, no hay, la iglesia apenas está en estas fases de organización. Tres, la cita de los padres de la iglesia, cómo es que la primera carta de Pedro fue muy, muy apreciada dentro de las comunidades cristianas y que los escritores posteriores a los apóstoles van a reconocer el valor que tiene esta carta como algo importante. Por ejemplo, tenemos a Irineo, este personaje que vivió ya en el siglo segundo, ¿verdad? Que estamos hablando del año 130 después de Cristo, hasta bien entrado el siglo siguiente, es decir, casi todo el segundo siglo. Va a citar dos veces Primera de Pedro, ¿verdad? Y lo va a citar textual. La primera cita será el capítulo 1, versículo 8, que dice, sin haberle visto, le amáis. Aunque ahora no le veáis, creéis en él y os regocijaos con una alegría indescriptible y gloriosa. Esta cita la va a tomar Irineo directamente de la carta de Pedro. Y también va a citar el capítulo 2 versículo 16 como con el mandamiento de no usar la libertad como tapadera para la malicia. ¿Qué dice 2:16? Dice, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Vean entonces que los padres de la iglesia, los padres apostólicos, esta nueva generación de líderes que se levantaron para interpretar las escrituras
y que sus documentos fueron muy, muy valorados, toman como fuente inspiracional la carta de Pedro. Y un segundo ejemplo lo tenemos con Policarpo, ¿verdad? Que dio su vida como mártir en el 155 y cita continuamente a Pedro sin mencionar el nombre de Pedro, pero cita muchas fuentes o muchos textos de la primera carta de Pedro. Entonces vemos con estos dos ejemplos de Irineo y de Policarpo cómo eran muy valorados, ¿verdad? Muy valorados los textos que se le atribuyen al apóstol Pedro y no fueron discutidos, ¿no? O sea, parece que muy temprano los líderes que siguieron a los apóstoles, reconocían que este escrito vino de una inspiración petrina, ¿verdad? Por decir, del mismo Pedro. Tenemos, por ejemplo, aquí las citas que hace Policarpo, ¿verdad? Y lo comparamos con las de Pedro. Por ejemplo, la primera cita de Policarpo, que escribe una carta a los Filipenses 2:1 dice, por tanto, ciñendo vuestros lomos, servid a Dios con temor, creyendo que el que levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo le dio gloria. ¿De dónde toma esto? De dos textos de Pedro, 13 y 21. Porque dice, por tanto, seguid los lomos de vuestro entendimiento, por medio de él tenéis confianza en Dios, que le levantó de los muertos y le dio gloria, ¿no? Policarpo, en su cita, toma dos versículos de la primera carta de Pedro. Luego también Policarpo en la misma carta dice Jesucristo que asumió nuestros pecados en su propio cuerpo en el árbol, que no cometió pecado ni se halló engaño en su boca, pues toma de Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 22 y el 24, que dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el árbol. Y finalmente, Policarpo, en el 10:12 de la carta a los Filipenses, dice, teniendo vuestra conducta irreprochable entre los gentiles. ¿De dónde lo toma Policarpo? Pues del capítulo 2 versículo 12 que dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles. Vean que con este ejemplo, hay una gran autoridad canónica por parte de los líderes, como dije, posteriores a la vida de Pedro y de Pablo. ¿Ok? Bueno, cuando dice Policarpo la carta a los filipenses, recuerden que no fueron las únicas cartas que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento que Pablo dirigió a filipenses o a tesalonicenses o a Corinto, ¿no? Los líderes posteriores a Pablo y a Pedro siguieron escribiendo cartas porque el sistema cartario o epistolar era muy común en el primer siglo. Entonces, claramente vemos como estos líderes, ¿verdad? Policarpo, Irineo y los demás, este, eh, van a reconocer al citar textos del Nuevo Testamento, van a reconocer su inspiración divina, su canonicidad. Entonces, esto nos da la certeza de que la primera carta de Pedro fue claramente admitida. ¿Ok? Bien, un cuarto elemento que encontramos en la carta de Pedro, ¿verdad? Hemos visto tres hasta ahora. Un cuarto, la primera tenía que ver con el tema central, la segunda venida del Señor, luego tuvo que ver con la organización de la iglesia, en esta tenía que ver con que los padres de la iglesia citan o toman como autoridad la primera de Pedro. Bueno, los eruditos consideran que la primera carta de Pedro es un texto con un griego excelente. Dice, pero hay algunas observaciones que tenemos que hacer. Si defendemos la autoría petrina de esta carta, es decir, que Pedro la haya escrito, hay un problema con lo que nos tenemos que enfrentar, ¿no? ¿Por qué? Porque según los eruditos dicen que el griego excelente en que está escrito, ¿no? Es un griego refinado, alto, una escritura muy bien redactada, con una buena sintaxis.
parece imposible que sea la obra de un pescador galileo. O sea, es difícil, si no imposible, imaginarse a Pedro escribiendo así en griego. Es como si eh, alguien que se dedica al campo, ¿verdad? Después salga una obra con terminología casi de un doctorado, de una maestría, como diciendo, no creo que lo haya escrito tal o cual persona. Esta es una de las objeciones que se da para, ¿cómo se llama? Para dudar de la autoría petrina de la carta. Pero hay una solución y nos la da la misma carta. La misma carta ofrece una solución a este problema. ¿No? ¿Por qué? Porque era una costumbre antes usar los amanuenses, ¿verdad? O los famosos secretarios. En la breve sección final que encontramos de Pedro en el capítulo 5, versículo 12, dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, amonestando, os he escrito brevemente. Es decir, por conducto de Silvano, que es una frase extraña, el original, el texto original, quiere decir que Silvano fue el agente de Pedro en la confección de la carta, más que el taquígrafo de Pedro, es decir, más que un secretario. No es que Pedro le haya dictado a Silvano la carta, sino más bien Silvano, conociendo las ideas de Pedro, y charlando con Pedro, y diciendo, Pedro, ok, ya entendí tu idea, ¿me permites escribirla? Y Pedro, sí, adelante, escribí. Entonces, quien escribe la idea central de Pedro no es Pedro, sino es Silvano, y evidentemente Silvano sí es una persona griega, sí es una persona conocedora de las artes ortográficas, perdón, de la escritura griega, y es entonces como tenemos una carta muy especial. Entonces, era muy común en aquel tiempo, hermanos, tener este tipo de ayudas, ¿no? Por un lado, había los escritores como los secretarios, en donde Pablo, por ejemplo, decía algo y el secretario solo escribía, como para que Pablo no escribiera. Este, a veces se cree que Pablo padecía de la vista, no veía muy bien, entonces no le daba a escribir. Antes se escribía a la luz de una vela, ¿no? Entonces, Pablo como que dictaba la idea y el secretario escribía. Pero había otro grupo de amanuenses, ¿verdad? Que tenían mucha confianza con el autor, entonces charlaban sobre la idea y entonces haz de cuenta que como Pedro le dijo, mira, esta es mi idea, no sé cómo decirla o cómo expresarla correctamente. Y Silvano dijo, ok, voy a tomarla y la voy a escribir. Y es así como nace, ¿verdad? Esta carta de Pedro. Así que sigue siendo una carta que seguimos defendiendo que es de autoría petrina. ¿Quién era Silvano? Ya que hablamos de él, bueno, muy probablemente se trata de la misma persona que el Silvano que aparece en las cartas de Pablo y el que Silas de Hechos, ya que Silas es una forma abreviada y familiar de Silvano. Entonces es probable que haya sido Silas. Recuerden que Silas fue el que acompañó en el segundo viaje misionero a Pablo. Entonces, Silas conocía muy bien, o Silvano conocía muy bien todo lo que era la cuestión griega. ¿Quién era este Silvano? Bueno, por el testimonio bíblico se dice que era, en primer lugar, profeta. Interesante. Vean entonces ya la calidad de persona a la que nos enfrentamos, porque dice Hechos 15:32, y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron. Judas y Silas era profeta. También era uno de los varones principales entre los hermanos en el concilio de Jerusalén y uno de los dos que fueron elegidos para llevar las decisiones del concilio a la iglesia de Antioquía. Es decir, jugó un papel muy importante Silvano. Dice el 15:22. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia
elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, que era profeta, y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. ¿No? El 27 dice, así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo. Fue este el compañero que Pablo eligió, como dije, para su segundo viaje misionero y estuvo con él en Filipo y en Corinto. Se le menciona con Pablo en los saludos iniciales de la primera y segunda carta de Tesalonicenses y, según el testimonio de Hechos, era ciudadano romano. Ya eso le da un carácter especial, dice el eh, Hechos 16:37, cuando Pablo y Silas están en la prisión, ¿verdad? Dice, pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel. Es decir, está hablando de Pablo y de Silas. Bueno, si llegamos a la conclusión de que este Silvano es quien ayuda a Pedro a redactar la carta, bueno, tiene muy buenas credenciales, Silvano o Silas, para considerar el escrito maravilloso que llevó a cabo. ¿Ok? Así que conocimos un poco más hoy a alguien, ¿verdad?, del texto bíblico llamado Silas o Silvano. Así que podemos imaginar fácilmente que eso fue lo que aportó Silvano a la edición de la primera de Pedro, es decir, por qué llegó a ser tan bien escrita la primera carta. Evidentemente, Pedro no tendría esta capacidad literata para hacerlo. O bien corrigió y embelleció el griego necesariamente inadecuado de Pedro, es decir, o Pedro escribió y después Silvano dijo, no, para. Acá no se entiende, vamos a corregir. O él escribió él mismo con sus propias palabras y estilo lo que Pedro quería decir. A lo que Pedro daría el visto bueno final y añadiría el último párrafo personal. O sea, al final Pedro pudo haber escrito ese pequeño parrafito que aparece al final del capítulo 5, ¿verdad? Así que los pensamientos son de Pedro, pero el estilo es de Silvano. Así pues, aunque el griego es tan excelente, no es necesario negar que la carta viene de Pedro mismo. Así que, como le dije, era muy común hacer tener estas ayudas para obtener estos resultados. Bueno, respecto a la fecha de composición, ¿verdad? No podemos determinar con precisión la fecha en que se compuso Primera de Pedro. Una tradición muy antigua ubica a Pedro en Roma a finales de su vida y testifica su martirio en aquella ciudad durante los días de Nerón. Tampoco el texto bíblico nos dice dónde murió Pedro. Muchos autores han señalado la evaluación positiva del Estado en Primera de Pedro 2, 13 al 17 como evidencia de que Pedro escribió antes del comienzo de la persecución de Nerón, que se inició durante el otoño del 64. Bueno, es probable entonces que esta carta, sí o sí, se haya escrito muy temprano, ¿no? Muy temprano. Bueno, si nosotros leemos 2 del 13 al 17, se darán cuenta, hermanos, que se trata de un concepto de Pedro muy positivo al gobierno, ¿verdad? O sea, Pedro no hubiera escrito cosas positivas del gobierno, del imperio, si éste estuviera persiguiendo a los cristianos. Dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores, etcétera. ¿No? Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. O sea, esta descripción positiva parece ser que fue antes de que la persecución se iniciara en el 64. Por lo tanto, es una carta que puede atribuirse fácilmente a Pedro. Así que la fecha más temprana
para la composición de Primera de Pedro sería entre 62 y 63 después de Cristo, porque Pedro moriría entre el 64 y 66, al igual que Pablo. Así que eh, podríamos ubicar la carta de Pedro para entre el 62 y 63, pero bueno, probablemente haya sido en Roma, toda vez que hay una tradición que ubica a Pedro en Roma, entonces es probable que si fue antes de su martirio o de su muerte, haya escrito esta carta en Roma. ¿Quiénes eran los destinatarios de la carta? ¿Verdad? Bueno, los destinatarios de Primera de Pedro eran los exiliados, es decir, los que vivían fuera. Un cristiano es siempre un peregrino en el mundo. Eran diseminados por todo el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Bueno, estos lugares son 5 provincias de Asia Menor, lo que hoy es Turquía, que todos estos lugares formaban parte del vasto imperio romano. No sabemos por qué se escogieron estos distritos en particular, porque Pedro anuncia estos lugares en particular, pero lo que sí sabemos es que abarcan un área muy extensa, con una población muy, muy numerosa de cristianos, y el hecho de que se les cite juntos es una de las pruebas supremas de la inmensa e intensa actividad misionera de la iglesia original, aparte, por supuesto, de la actividad misionera que hizo Pablo. Entonces, el hecho de que nos mencione todos estos lugares, ¿no? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, es como si dijéramos Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, Brasil, Ecuador, ¿no? Es un sector muy grande y eso implicaría saber que el Evangelio, pues, creció de manera exponencial, ¿no? Entonces, creo que aquí estamos ante la presencia de un evangelio muy fuerte. Está claro entonces por la misma carta que los destinatarios eran principalmente gentiles. No se menciona ninguna cuestión de la ley de las que surgían cuando había un trasfondo judío. No encontramos en la primera de Pedro rasgos que Pedro tuviese que ver con el tema de que aceptar los cristianos llevando a cabo los ritos judíos. La condición previa de aquellos cristianos había sido de pasiones carnales, ¿no? Eso habla del paganismo, lo que corresponde más bien a paganos que a judíos. Antes no habían sido pueblo, evidentemente los gentiles estaban fuera del pacto, pero ahora eran el pueblo de Dios. Entonces, evidentemente los destinatarios vivieron siendo paganos, pero ahora forman parte del pueblo de Dios. Así que la forma de su nombre que usa Pedro también es señal de que se suponía que los lectores de su carta serían gentiles, porque usa el nombre de Pedro, que era su nombre griego, el apodo que el Señor le puso, diríamos. Pablo le llama Cefas, pocas veces le llama Pedro y en otros lugares le llaman Simón, ¿no? Porque los compatriotas judíos le conocían como Simón o Simeón, que era así como realmente se llamaba, que es el nombre que se usa en segunda de Pedro 1:1. Puesto que usa aquí su nombre griego, parece lógico deducir que estaba escribiendo a gente con cultura griega. No se identifica como Simón, sino como Pedro. Evidentemente, este rasgo nos hace pensar que los lectores originales que están en Asia, Ponto, Galacia, son gentiles cristianos, ¿verdad? No judeo-cristianos, sino ahora gentiles que se han convertido al cristianismo. Bien, ¿qué circunstancias hay detrás de la carta? Bueno, está suficientemente claro que esta carta se escribió cuando la iglesia estaba en peligro de persecución. Los destinatarios estaban en medio de diversas pruebas, según el 1:6. ¿Va? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Corrían peligro de que se les acusara de malhechores. Una prueba de fuego está a punto de sorprenderlos, que es la prueba, la persecución. Cuando sufren o sufran, deben encomendarse a Dios. Bien puede ser que sufran por causa de la justicia, están compartiendo las aflicciones de la fraternidad cristiana que es llamada a sufrir por todo el mundo. Así que detrás de toda esta carta, con estas evidencias que aparecen, advertimos una prueba de fuego,
una campaña de calumnias y un sufrimiento por causa de Cristo. Es decir, los gentiles que están aceptando a Cristo no le están pasando bien. Va a venir una prueba de fuego que vendría a ser la persecución que ellos tendrían. este, Van a ser calumniados por las autoridades, por la gente que les dijo cómo es que dejan la religión pagana y se convierten ahora al cristianismo. Bueno, todo eso es sufrimiento para estos cristianos, pero Pedro les dice, bienaventurados sois si soportáis la prueba. La doctrina que encontramos en esta carta, el tema principal de la carta es una exposición sobre la verdadera naturaleza de la vida cristiana que se inicia en el bautismo como una experiencia de regeneración. Partiendo de ella, Pedro saca sus conclusiones acerca del modo en que el cristiano ha de comportarse entre sus vecinos paganos y frente a la persecución. El cristiano es reengendrado a una nueva vida en el bautismo a través de la misma resurrección de Jesús. El bautismo no se considera simplemente como un rito de iniciación en la comunidad cristiana, sino como una fuente que comunica al creyente el poder vivificador de Cristo glorificado. Pero se subrayan también los aspectos corporativos de esta regeneración, pues a través del bautismo los hombres pasan a formar parte del pueblo de Dios, la raza elegida, el sacerdocio real y la nación santa. Así que el tema principal que Pedro plantea, ¿verdad? Es que los cristianos tenemos una naturaleza, ¿verdad? Porque hemos sido regenerados, hemos sido renacidos a través del bautismo para andar en una vida nueva, ¿verdad? Que se da a través del bautismo como símbolo de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Así que el cristiano, ¿no es cierto?, debe saber que tiene que morir al mundo y tiene que nacer para Dios, ¿verdad? Y de esa manera, cuando somos bautizados, no solamente es un rito, sino es una confirmación poderosa del Espíritu Santo que nos permite ahora ser parte del pueblo de Dios. Antes no éramos pueblo y ahora sí lo somos. Y esa será la doctrina que veremos en 1 Pedro y que nosotros como Iglesia de Dios defenderemos, ¿verdad? Nosotros sabemos que para iniciar una nueva novedad de vida tenemos que aceptar a Cristo como Señor y Salvador y tenemos que bajar a las aguas del bautismo para ser sellados por el poder del Espíritu Santo, perdonados nuestros pecados y renacer a una nueva vida en Jesús. Esto se lo debemos a Primera de Pedro. Bueno, solo para que ustedes tengan una idea de cómo es el contenido, ¿no? Están acá de manera esquemática del 1.25, la grandeza de la salvación y su costo, del 2.1 al 12, la santidad necesaria para un pueblo especial, del 2.13.25, respeto hacia aquellos que están en autoridad. 3 del 1 al 7, los deberes conyugales. No, por más que estemos pasando por persecución, hay que cuidar siempre la familia. 3 del 8 al 4:19, el tema es siendo cristiano en un mundo extranjero. Y del 5 del 1 al 15, siendo cristiano en la comunión de la iglesia. ¿No? Es así, de manera esquemática, como nosotros podemos considerar la primera carta de Pedro. Ujú. Bueno, y es así entonces, queridos alumnos, como hemos podido también plantear esta idea, ¿no es cierto?, de lo que nos representa esta hermosa carta, esta hermosa epístola que surge de Pedro, está defendida la autoría petrina. Este, y vemos claramente cómo Pedro hace una evolución en su pensamiento y en su doctrina para plantear lo que es mejor para la vida cristiana, ¿verdad? Para la vida en Cristo. Así que bueno. Pues espero que esto motive y haga como una idea generalizada de lo que trata la primera de Pedro. La próxima semana estaremos viendo la segunda carta de Pedro y la carta de Judas y con eso estaríamos terminando nuestra cursada. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias, gracias por su atención. Deseo que Dios les bendiga. Nos saludamos Dios mediante la próxima semana. Les mando un abrazote
y mil deseos de bendición. Bendiciones, chau, chau.